La percepción, un viaje del cerebro a la conciencia. La percepción es la extraordinaria capacidad del cerebro para transformar los datos sensoriales brutos que recibe en experiencias significativas y comprensibles del mundo que nos rodea. En este video exploraremos cómo la neuropsicología, la ciencia que estudia la relación entre el cerebro y el comportamiento, nos ayuda a desentrañar estos complejos procesos perceptivos y qué ocurre cuando estos intrincados sistemas sufren interrupciones o daños. Nuestro viaje nos llevará desde el momento inicial que un estímulo es recibido a través de las diversas etapas del procesamiento cerebral hasta el acto final del reconocimiento consciente. Prepárese para un fascinante recorrido para el universo de la percepción. Imaginen despertar un día y poder ver todo perfectamente, pero no reconocer el rostro de su propia madre. O tal vez escuchar el teléfono sonar, pero no saber qué significa este sonido. Y este es el mundo de la percepción, pero a veces tiene sus fallos misteriosos. Todo comienza con la transducción. El primer paso indispensable en la percepción es el proceso milagroso, donde diversas formas de energía física de nuestro entorno, como ondas de luz, vibraciones sonoras o percepción mecánica, se convierten en señales eléctricas específicas, los impulsos neurales que el cerebro puede comprender y procesar. Piensen en nuestros receptores sensoriales como los traductores especializados o transductores biológicos ubicados en nuestros órganos sensoriales, la retina en el ojo, las células ciliadas en el oído, los receptores táctiles en la piel. Cada uno está diseñado de forma única para responder a un tipo específico de energía, su estímulo adecuado. ¿Cómo ocurre esto? Un estímulo físico provoca un cambio en el potencial eléctrico de la célula receptora, conocido como potencial de receptor. Si este cambio es lo suficientemente fuerte, desencadena un potencial de acción, un rápido impulso eléctrico en el nervio sensorial asociado. Este impulso es el que lleva la información hacia el cerebro. Es un principio fascinante, similar a la ley de las energías nerviosas específicas de Müller. Un receptor de luz siempre producirá una sensación visual, incluso si es estimulado físicamente por presión, porque está conectado a la vía visual. Una vez que la energía se ha convertido en señales eléctricas, estas viajan a las estaciones del relevo subcorticales del cerebro. Aquí el tálamo se erige como la gran estación central del cerebro, un centro de relevo fundamental donde casi toda la información sensorial, con la notable excepción del olfato, es dirigida antes de ser enviada a la corteza cerebral para su procesamiento consciente. Su papel es vital en la selección y filtrado de la vasta cantidad de información sensorial entrante, asegurando que solo los datos relevantes continúen el camino. Pero el tálamo no está solo. Hay otras estructuras subcorticales que también juegan un papel importante en este proceso, como es el tronco encefálico, que realiza el procesamiento inicial de cierta información sensorial y controla funciones corporales automáticas vitales. Los ganglios basales actúan como una interfaz atencional, conectando diferentes regiones cerebrales. La formación reticular mantiene el estado general de alerta, preparando el cerebro para recibir la información. Y el sistema límbico, que incluye el hipotálamo y la amígdala, integra la entrada sensorial con las respuestas emocionales, especialmente el miedo. Es importante destacar que la información sensorial no espera a la corteza para ser organizada. La integración y organización inicial de los datos sensoriales comienzan incluso en los niveles subcorticales. Finalmente, la información llega a la corteza cerebral, la fina y altamente plegada capa exterior del cerebro, el asiento de nuestras funciones cognitivas más sofisticadas, incluyendo la percepción consciente, el pensamiento complejo, el juicio y la toma de decisiones. Aquí encontramos áreas corticales primarias dedicadas a procesar información sensorial: el lóbulo occipital para la visión, el lóbulo temporal para la audición y el lóbulo parietal para el tacto y la conciencia corporal. En estas áreas es donde se extraen las características sensoriales crudas, pero la percepción va más allá de la sensación. Aquí es donde entran en juego las gnostias, la notable capacidad del cerebro para reconocer y comprender
lo que estás sintiendo. Ese es el punto donde la sensación trasciende de la mera detección y adquiere significado. Por ejemplo, ver un objeto rojo y redondo y saber que es una manzana, escuchar un sonido específico y reconocerlo como el ladrido de un perro, o sentir un objeto en el bolsillo e identificarlo como que son las llaves. El cerebro no es un receptor pasivo, opera como una codificación predictiva, genera constantemente predicciones internas sobre el mundo basándose en la experiencia previa y compara con la información sensorial entrante. Si hay una discrepancia, el cerebro actualiza sus modelos internos. El hipocampo, crucial para la memoria, es un posible origen de esas expectativas, integrando información de diferentes sentidos y adaptándose con nuevas experiencias. Esta interacción dinámica donde las predicciones de arriba hacia abajo y la información sensorial de abajo hacia arriba convergen en la corteza, especialmente sus capas, es lo que nos permite construir una percepción coherente y significativa del mundo. ¿Qué sucede cuando este complejo sistema de reconocimiento falla? Entonces es ahí donde aparecen las agnosias. Entramos en el ámbito de los trastornos neuropsicológicos donde la persona es incapaz de identificar o reconocer objetos, personas, sonidos u olores, a pesar de que sus sentidos básicos están intactos. El problema no es que no vean o escuchen, sino que su cerebro no puede dar sentido a la información. Las agnosias son como experimentos de la naturaleza que nos revelan cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, la prosopagnosia es la incapacidad de reconocer rostros familiares, incluso los de seres queridos, a pesar de poder verlos perfectamente. Esto nos enseña que el reconocimiento facial es un mundo cerebral distinto, a menudo asociado con el daño en giro fusiforme del lóbulo inferotemporal. Existen diversos tipos de agnosias, cada una relacionada con una modalidad sensorial específica o un proceso cognitivo más complejo. Por ejemplo, vamos a hablar de la agnosia visual, que es la incapacidad para reconocer objetos o caras a través de la vista. La agnosia auditiva es la dificultad para reconocer sonidos, incluidos palabras o música. La agnosia táctil o estereognosia, problema para identificar objetos mediante el tacto. Anasognosia, la sorprendente falta de conciencia de un déficit neurológico existente, como negar la parálisis de un lado del cuerpo. Estas condiciones suelen ser causadas por daño cerebral debido a accidentes cerebrovasculares traumáticos, cráneoencefálicos, enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, infecciones o tumores. La agnosia ocurre cuando hay un problema de interrupción en la comunicación entre las áreas del cerebro que procesan la información sensorial y aquellas que se le asignan significado y memoria. Su diagnóstico se realiza mediante exámenes neurológicos, pruebas neurológicas detalladas y neuroimágenes como la resonancia magnética. En conclusión, podemos decir que hemos viajado desde la conversión inicial de la energía en señales eléctricas, pasando por las estaciones de relevo subcorticales hasta la compleja orquestación de la corteza cerebral que da significado a nuestras experiencias. Hemos visto cómo las gnostias nos permiten conocer el mundo y a nosotros mismos y lo que ocurre cuando el reconocimiento falla con las agnosias. La percepción es mucho más que simplemente ver o escuchar. Es un proceso activo y constructivo que moldea nuestra realidad. El estudio de la neuropsicología de la percepción y las gnostias no solo profundiza nuestra comprensión del cerebro, sino que también nos permite desarrollar estrategias para ayudar a quienes enfrentan desafíos en su capacidad de percibir y reconocer el mundo. Comprender la complejidad del cerebro y sus funciones perceptivas nos recuerdan la asombrosa capacidad de nuestra mente para construir la conciencia y la identidad. Gracias por acompañarme en este viaje.